Hola, mi nombre es David Alejandro Aguilera Salgado. Hoy vamos a hablar acerca del cultivo del arroz. Vamos a dar una pequeña introducción. El arroz es un cereal consumido a nivel mundial desde tiempos remotos. Es consumido en la mayoría de los países asiáticos. Es parte muy importante en la dieta humana de muchas sociedades. El arroz lleva por nombre científico Oryza sativa y es perteneciente a la familia de las gramíneas. Es por eso que a continuación presentamos en una serie de incisos datos relevantes acerca del cultivo del arroz. Los objetivos, explicar las generalidades y actividades productivas más relevantes del arroz, sus características morfológicas y taxonomía, los métodos de siembra, en qué consiste cada uno de ellos y las variedades y enfermedades y plagas y cómo pueden afectar estas el cultivo y cómo influyen en su desarrollo normal. Detallar cada uno de los requerimientos edafoclimáticos que pueden afectar o favorecer la producción de arroz y explicar el proceso y métodos de siembra que son implementados en los cultivos de arroz, el tipo de terreno para utilizar para cada uno de estos. Las generalidades e historia del cultivo de arroz. El arroz perteneciente a la familia de las gramíneas y se cultiva desde hace unos 8000 años en las regiones o países de Asia. El arroz es exclusivamente destinado para la alimentación humana, rico en vitaminas y minerales y es bajo en grasas. Hay datos históricos que dicen que el arroz llegó a América, lo trajo Cristóbal Colón en el año de 1493, pero no fue hasta el año de 1512 cuando dieron fruto los intentos de los españoles por su adaptación en la región. La situación mundial, regional y nacional. Pues el grano a nivel mundial tiene una situación bastante aceptable. Es un grano que a pesar de que es susceptible a cambios climáticos, se ha mantenido su producción siempre anualmente de manera creciente. En Honduras el arroz ocupa el tercer lugar seguido del maíz y el frijol, y la utilización de la tecnología en la producción del arroz en Honduras ofrece acelerar los índices de producción y productividad. Hay que resaltar un punto importante, que a pesar de que el país es productor de este grano, no produce la cantidad de granos que el mercado nacional demanda, por lo que la exportación de una pequeña cantidad de estos es eminentemente aceptable, siempre se tiene que hacer. Requerimientos edafoclimáticos, requiere, en cuanto a temperatura, requiere temperaturas relativamente elevadas, que se encuentran entre los 23 a 27 grados centígrados, que requiere una alta precipitación. También requiere, que si no se da se puede complementar con riego, ¿verdad? La precipitación. Requiere bastante cuidado el cultivo, más que todo en los primeros meses de su desarrollo, de los 3 a 5 meses, ya que son bastante susceptibles a plagas y enfermedades. Los suelos en los que se cultiva deben brindarle bastante retención de agua, más que todo deben de ser suelos arcillosos que permitan retener bastante agua. La morfología y taxonomía, podemos observar en la imagen, las raíces son delgadas y ramificadas, las hojas son alternadas, a lo largo del tallo. El tallo es cilíndrico y nudoso y puede llegar a medir 60 o 120 centímetros. Y las inflorescencias son las flores o las vainas que contienen los granos en su interior. En la taxonomía tenemos el nombre científico, Oryza sativa, tenemos una serie de incisos en los que podemos observar el orden, la familia, la subfamilia, la tribu, la familia de las poáceas, el género Oryza sativa, la especie sativa, la tribu Orice, entre otros. Las actividades de producción y preparación del cultivo. Para las actividades de producción, tenemos que preparar primero el cultivo, el terreno, tenemos que hacer una chápoda, un rastreado, un nivelado, un surcado. Esto para asegurar que el terreno brinde las necesidades, los requerimientos que el cultivo necesita para su correcto desarrollo. También hay que hacer una selección de semillas. Se seleccionan semillas que tengan una
germinación alta. En las épocas de siembra se recomienda sembrar en las épocas de las primeras lluvias, entre mayo y junio, ya que el cultivo requiere bastante agua. La densidad de siembra, pues la densidad de siembra debe ser bastante alta, dentro de 150 a 300 plántulas por metro cuadrado. La producción de semilla y métodos de siembra. Hay características importantes que se consideran a una semilla de calidad: son la pureza de la variedad, la ausencia de mezcla con otras variedades, la libre de semillas nocivas o malezas como la del arroz rojo y la caminadora también. Alto porcentaje de germinación, y se utilizan varios métodos de siembra, entre los cuales podemos mencionar la directa y la indirecta. La directa se hace de forma directa en el cultivo y la indirecta mediante semillero. Se hace primero una siembra en semilleros y luego se trasplantan las plántulas hasta el destino o el lugar donde se va a cultivar definitivamente el arroz. Las variedades de arroz, pues hay muchas variedades de arroz, cada una presenta características y diferentes. Algunas presentan mayor resistencia, mayor tolerancia a enfermedades, mayor tolerancia a distintos climas, etc. Okay. Entonces es importante por eso escoger la variedad adecuada para la zona en la que vamos a cultivar el arroz. Pues podemos mencionar unas variedades o tipos de arroz, como el integral, el blanco, el dorado, el salvaje. Son tipos de arroz que se cultivan más que todo nacionalmente. En cuanto a las plagas y enfermedades, un control de plagas es indispensable en un cultivo, ya sea de arroz o de cualquier otro cultivo. Para obtener producciones satisfactorias es necesario evitar la proliferación de plagas que pueden dañar o destruir el cultivo parcial o totalmente. Y las enfermedades también causan daños considerables al arroz. El monitoreo de las plagas debe ser constante, al igual que el de las enfermedades. Entre algunas plagas podemos observarlas. Aquí tenemos la gallina ciega, la novia del arroz, los ácaros, los gusanos alambres, los barrenadores el barrenador menor del tallo. Estos, si no se controlan, pueden llegar a destruir la totalidad de un cultivo de arroz. Igual que las enfermedades que podemos observar aquí: la paricularia, el escaldado de la hoja, el mitosporiosis, la mancha lineal y la pureza de la vaina. Okay, hemos llegado al final. Tenemos las conclusiones de toda la exposición. Pues las actividades que se desarrollan al momento del cultivo del arroz son diferentes a las de los demás cultivos, claro está, dado que la peculiaridad es la necesidad constante de humedad en el terreno. Por eso es importante el desarrollo del cultivo en terrenos que le brinden las necesidades adecuadas de retención de agua. El desarrollo de un plan de manejo de plagas y enfermedades es evidentemente obligatorio, ya que el cultivo es susceptible a plagas y enfermedades en todas las etapas de su desarrollo, más que todo porque se encuentra parcialmente sumergido en una película de agua en el terreno donde se siembra. El arroz es un cultivo con requerimientos altos en cuanto a precipitaciones, que de no cumplirse deben complementarse por medio de riegos. Este cultivo también es susceptible a los cambios bruscos de temperatura, por lo cual es recomendado cultivarlo en zonas que no tengan cambios bruscos de temperatura o que le brinden climas bastante adecuados para su desarrollo. Y los métodos de siembra del cultivo de arroz van a depender del tipo de terreno en el que se siembre. Como vimos anteriormente, puede ser siembra directa o siembra indirecta. La indirecta por trasplante y la directa pues directamente en el terreno donde se va a cultivar. Hemos llegado al final, espero hayamos aprendido un poco más acerca del cultivo del arroz. Esto ha sido todo. Muchas gracias.